Quiero agradecer al Seminario Nazareno Mexicano la oportunidad de participar en esta serie de pláticas acerca de la Reforma Protestante y agradezco al doctor Eli Camas, rector del seminario, y confío en que este tiempo que durante esta semana han pasado escuchando acerca de las 5 solas de la Reforma haya sido de edificación para sus vidas. Soy el doctor Eduardo Duque Madrid, pastoreo la Iglesia del Nazareno Puerta del Cielo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es mi privilegio poder platicar un poco acerca de la Reforma Protestante. Una de las raíces histórico-doctrinales que la Iglesia Evangélica Cristiana tiene va hasta el siglo XVI y es la Reforma Protestante. Como seguramente ya se mencionó durante esta semana, esta reforma inició en Alemania con el monje católico agustino Martín Lutero. En gran parte se debió a las condiciones económicas y sociales que tenía lo que ellos llamaban el Sacro Imperio Romano Germánico, unido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y a la falta de piedad cristiana y de piedad religiosa de aquella época. La gota que derramó el vaso y que permitió el inicio de esta reforma protestante fue la venta de indulgencias, que serviría para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiera en dos. Una, liderada por la Iglesia Católica, tras el Concilio de Trento, se reivindicó a sí misma como la verdadera heredera de la cristiandad occidental y tomó una actitud muy beligerante en contra de todos los que estuvieran en una posición distinta y expulsó a cualquier disidencia que no se sujetaba a la jurisdicción del Papa, mientras que la otra mitad fueron comunidades eclesiásticas propias, generalmente de carácter nacional, que rechazaban la herencia cristiana medieval y buscaban la restauración de un cristianismo primitivo. Esto dio lugar a que Europa se dividiera entre una serie de países que reconocían al Papa como máximo dirigente pontífice de la Iglesia Católica y los países que rechazaban la teología católica y la autoridad de Roma y que recibieron el nombre común de protestantes. Para Lutero, ustedes seguramente lo han leído y lo saben, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de las almas. Así que él, en 1517, clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Y este fue el comienzo de la Reforma Protestante. Como resultado de este movimiento histórico, a nosotros nos llega una herencia doctrinal. Y esta herencia doctrinal está fundamentada en 5
doctrinas que son llamadas las 5 solas. ¿Por qué Lutero lo estructuró de esa manera? La sola escritura, que significa solo la escritura, en la que se determina que la Biblia es la única autoridad o la autoridad final en todas las áreas de nuestra vida, porque es la palabra de Dios. La Biblia se vuelve entonces nuestra única regla de fe y conducta. Única. La segunda doctrina es la sola gratia, solo por gracia. Y allí se habla de solo la gracia de Dios en Cristo y no por obras de mérito humano o esfuerzos personales. Son las razones por las cuales, la única razón por la cual recibimos salvación, perdón de pecados, es solo por gracia. No es meritoria de ninguna manera, solo por gracia. Sola fide es solo por fe, y nos habla de que solo por fe es el medio en el cual los pecadores reciben y se apropian de esta gracia de Dios, que es la salvación. Solus Christus, solo por Cristo, solo Cristo en su vida perfecta y muerte expiatoria en lugar del pecador, encontramos la base para ser aceptados como hijos de Dios. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, que nos habla de que solo a Dios pertenece la gloria por haber salvado a los pecadores y por todo lo demás en esta vida y en la vida por venir. Las 4 previas solas nos llevan lógicamente a solo a Dios la gloria. Nosotros encontramos en Salmos capítulo 19, versículo 1, que Dios muestra su gloria en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el salmista. Y así como la luna refleja la luz del sol, el cristiano debe reflejar la gloria de Dios. Esto debe ser realmente el deseo, el objetivo, la meta de cada cristiano, la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que nos haríamos nosotros a un poco más de 500 años de la Reforma Protestante: ¿cómo glorificamos a Dios en nuestra vida? Bueno, la primera cosa que tenemos que decir es que glorificamos a Dios al confiar en Él. En la Biblia encontramos ejemplos, muchos ejemplos, pero solo quiero citar uno en el que Abraham tenía una fe firme, la cual le dio gloria a Dios. Y nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial al guardar como el centro de nuestra vida y nuestro testimonio la obra expiatoria de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario viene a ser para nosotros el centro de nuestra vida, el testimonio de nuestra salvación, y con ello le damos gloria a Dios. En Gálatas capítulo 6 versículo 14, el apóstol Pablo da su expresión personal diciendo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que glorificamos a Dios a través de la cruz de Cristo, la obra terminada en la cruz de Jesucristo. Romanos capítulo 15, versículo 7, nos hace ver que también glorificamos a Dios al tratar a otros como Cristo lo haría. Es decir, recibimos a los demás como Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. Así que cuando somos
gentiles, amorosos, piadosos con los demás, estamos reflejando la gloria de Dios. Encontré, al investigar sobre el tema, que en el Tratado de Teología, Thomas Watson responde a la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y él nos recuerda que Dios es glorioso en su propia esencia, que es un Dios de gloria, y que nosotros deberíamos darle toda la gloria a Él. Escribe en las páginas 10 al 18 de su Tratado de Teología, Thomas Watson: nosotros tenemos como único objetivo su gloria, prefiriendo la gloria de Dios sobre cualquier otra cosa. Glorificamos a Dios mediante una confesión de pecado, al creer, al servir para su gloria, al dar fruto, al tener contentamiento con la situación en la cual la providencia nos haya colocado, al ocuparnos en nuestra salvación, al vivir para Dios, al caminar animosamente, al contemplar a Dios en nuestras acciones ordinarias y civiles, al trabajar para atraer a otros a Dios, al buscar convertir a otros y así hacer los instrumentos para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios en gran forma cuando sufrimos por Él y sellamos el Evangelio con nuestra sangre, cuando le damos gloria a Dios, la gloria de todo lo que hacemos, lo hacemos a través de una vida santa. Cerramos la cita de Watson en su Tratado de Teología. Es cierto, porque antes de la Reforma, nosotros encontramos que la única manera como se decía que se servía a Dios era dedicarse al servicio de la iglesia y aislarse del mundo normal de las personas. Las personas con empleos ordinarios se eran vistos como ciudadanos de segunda clase. Y una de las cosas que sucedió es que se creó un sistema de dos niveles. Ahí se hablaba de un nivel, el nivel del clero y el nivel de los laicos. Pero la Reforma cambió todo. Y se aceptó que todo trabajo y actividad no pecaminoso podría y debería hacerse para la gloria de Dios, sin importar si fuese un muchacho campesino, o un lavaplatos, o un empleado de un supermercado, o una camarera, o un gerente, o un cirujano. Dios llama a las personas para desempeñar distintos papeles, para situaciones diferentes y para diferentes temporadas de vida, para que Él pueda ser glorificado en todos lugares, en todo momento, en toda situación, a través de todos sus hijos. Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Romanos 11:36, porque de Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y finalmente Efesios,
capítulo 3, versículos 20 y 21, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es nuestro privilegio, amados hermanos, que hoy, como una herencia de la Reforma, vivamos para la gloria de Dios. Ya que es el propósito eterno de Dios que su pueblo viva en la alabanza de su gloria, tenemos nosotros como cristianos la responsabilidad de hacer todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, de una manera muy sencilla, nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, amados hermanos y cibernautas que escuchan esta plática, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y recordemos que solo a Dios la gloria. Es herencia de la Reforma protestante y es una doctrina bíblica que debemos recordar siempre. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amados amigos, hermanos, que Dios esté con ustedes y que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria de Dios. Amén.